¿Se han preguntado alguna vez si las cosas pueden nacer malvadas? En nuestra era ilustrada, conceptos como el bien y el mal suelen considerarse anticuados, incluso arcaicos. Según el pensamiento moderno, las personas, supongo que se extiende también a los animales, obviamente, son simplemente productos de su entorno, no más responsables de sus actos que una ramita en un arroyo. Pero yo sé que esto no es así. Algunas cosas simplemente nacen con maldad. Hace unos 10 años tuvimos una pastora alemana llamada Duquesa, que tuvo una camada de cachorros, 7 en total. 6 de ellos se parecían a cualquier otro pastor alemán que hayas visto. El séptimo era blanco como la nieve. No era un albino de verdad, pero tenía el pelo blanco, la nariz negra y los ojos azules. Nunca hubo dudas sobre con cuál nos quedábamos de aquella camada. La llamamos Princesa. Antes de que pasaran 6 meses, cualquier plan que tuviéramos de regalar o vender a los demás era discutible, ya que todos habían muerto. Los encontrábamos más o menos a un ritmo de 1 al mes. No destrozados ni nada, pero muertos, como si hubieran simplemente perecido mientras dormían. Al principio pensamos que la madre, al ser su primera camada, los había aplastado o asfixiado accidentalmente. Más tarde, sin embargo, no tuvimos ninguna duda de que alguien los había matado. Al cabo de un año, llegó a dominar a su madre, a su padre, que era un viejo y duro alfa, y, hasta cierto punto, también a nosotros. Sus padres la rehuían. Cuando le poníamos la comida, comía hasta hartarse, sin que los otros dos se opusieran. Una vez intenté echarla y dejar que comieran los otros dos. Me gruñó, mostrando esos perfectos colmillos blancos sobre sus encías incongruentemente negras y soltando un gruñido tan profundo que lo sentí en mis entrañas más que oírlo. Después de eso, me apena decir que yo también la dejé en paz. A menudo me he preguntado si los padres de los asesinos en serie saben que tienen un monstruo en formación. Quiero decir, seguro que algunos de ellos también tienen la culpa de cómo salen sus hijos. Productos de hogares jodidos, con abusos sistemáticos de todos los sabores posibles. Pero luego están los que parecen verdaderas aberraciones. Son esas familias por las que siento curiosidad. Sonríen y ríen y fingen que todo va bien. Sé que nosotros sí. Le quitábamos importancia a las rarezas de Princesa. Intentamos racionalizar su comportamiento, las cosas raras que hacía, como matar conejos o dejarlos colgando en los arbustos detrás de la casa. Algunos perros lo hacen para demostrar que te quieren, y los gatos también, decía mi padre. ¿Para ellos es solo como traerte comida? A mí me pareció que se burlaba de nosotros. Al igual que los cachorros años antes, ninguno de esos conejos tenía una marca. Princesa, al igual que su madre y su padre, estaba bien cuidada y nunca sufrió por una comida, así que no era como si estuviera cazando para comer. Sus innumerables matanzas siempre estaban bien intactas. No, lo único que la vi comer fue un gatito. Teníamos algunos gatos callejeros en los bosques que rodeaban nuestra casa, y una gata mamá tuvo una camada en nuestro cobertizo de herramientas. Lo de salvaje es una exageración. La mayoría eran lo bastante mansos como para acariciarlos. Entre ellos, la mamá. Un día volví a casa de la escuela y me acerqué a verlos. La puerta del cobertizo estaba abierta y dentro encontré a Princesa con las mandíbulas rosadas por el festín, mientras devoraba al último gatito. Sus preciosos ojos azules no se apartaban de los míos. La madre que encontramos estaba exhibida en lo que yo llamaba el arbusto de los conejos. El punto de quiebre llegó ese mismo año, cuando encontramos muerto a su padre. Era el mejor perro que habíamos tenido, que jamás tendremos. Nos despertamos un sábado por la mañana y lo encontramos en el patio trasero, muerto y sin una marca, como tantos conejos antes que él. Puedo contar con una mano el número de veces que vi llorar a mi padre. Esta fue una de ellas. También fue entonces cuando descubrimos cómo mataba tan limpiamente. Estrangulaba a su presa, como un jaguar,
La piel del cuello de su padre aún estaba húmeda con su saliva. Pasamos aquella mañana enterrando a aquel viejo y buen perro fiel, y luego nos despidió a mí y a mi madre con algún pretexto. No se dijo nada, pero no había duda de lo que pretendía hacer. Estoy seguro de algunos que escuchen esto les va a parecer abominable la idea de sacrificar un animal, pero ¿qué otras opciones tenía? ¿Llevarla a un refugio de animales? ¿Dársela a otra familia? ¿Quién podría hacer eso, irse a dormir con la conciencia tranquila, así como si nada? Resultó que esa noche no íbamos a dormir, independientemente de nuestra decisión. Esa tarde la pasábamos en casa de mi tío. Una vez, cuando entré de jugar a por un vaso de agua, oí a mi madre decirle a mi tío que a veces se preguntaba si el perro estaba poseído o algo así. La verdad es que yo también me preguntaba lo mismo a veces. Esa misma tarde, poco antes de la puesta de sol, recibimos una llamada de papá. Al parecer, la hazaña estaba hecha. Cuando llegamos a casa, ya se había lavado y cambiado de ropa, pero poco podía hacer para ocultar sus heridas, y menos aún para ocultar la mirada atormentada de sus ojos. Tenía los brazos y una pierna vendados, y eso ya era bastante malo. Pero lo que me ha quedado grabado todos estos años es lo aterrado que parecía. Hasta que no estuve en combate, no reconocí esa expresión de los hombres que miran a la muerte directamente a la cara. Mi padre nunca hablaba de ello, pero había llamado a un amigo del barrio para que viniera a ayudar, y es de él de quien he sacado esta parte de la historia. Princesa era muchas cosas, sanguinaria y malvada entre ellas, pero estúpida definitivamente no era una de ellas. En eso al menos se parecía a su padre. Su padre, Rocky, era famoso por entrar en casa cuando había tormenta. Había descubierto cómo abrir con la pata la puerta corredera de cristal que daba al patio. Lo que era realmente asombroso es que también tenía la presencia de ánimo como para cerrarla tras de sí. Como no era tonta, se dio cuenta de que pasaba algo y desapareció en el bosque. Papá, que no quería aplazar el asunto y estaba en plena venganza, llamó a su amigo de la calle y lo puso al corriente. Así que ambos salieron de casa. En sus propias palabras, «Nos estaba esperando». Sí, suena absurdo decir que la princesa les tendió una emboscada. Es que no he logrado transmitir lo equivocado que era todo en ella. Los guió en una persecución por aquellos bosques, ladrando cada vez que parecía que los estúpidos humanos la habían vuelto a perder. Luego, se escondía bajo un saliente en la orilla del arroyo, justo donde el camino lo cruzaba y esperaba. Se abalanzó sobre mi padre en cuanto se metió en el arroyo. Le agarró la pierna y le hizo caer de cabeza al agua. Luego fue directamente a su garganta. Mi padre ya había perdido su rifle en este momento y lo agarró con las dos manos para tratar de repelerla, luchando con 115 libras de dientes, garras y músculos en un pie y medio de agua. Princesa mordiendo salvajemente sus brazos todo el tiempo. En algún momento consiguió interponer las piernas entre él y la perra y patearla para apartarla de él, proporcionando a su amigo un tiro limpio que él aprovechó, alcanzando a Princesa en el pecho. Una segunda bala le atravesó la cabeza a quemarropa. Luego ayudó a mi padre a volver a casa y a la sala de urgencias, diciéndole que volvería a ocuparse de Princesa cuando llegaran a casa. «¡Que se pudra donde está!» Fue todo lo que dijo mi padre al respecto. Cuando volvieron del hospital, nuestro vecino volvió en su todoterreno a recoger a Princesa para enterrarla. Era un amante de los perros, al igual que nosotros, y, a pesar de todo, no le parecía bien abandonarla en el bosque. Si hubiera pasado tanto tiempo de puntillas como nosotros, tal vez habría pensado de otra manera. «Ella no estaba ahí», dijo. «No hay rastro de sangre, nada». También dijo que después de haber estado ahí husmeando durante unos minutos, se dio cuenta de otra cosa extraña. No había pájaros. Estaba muy tranquilo, como a veces está el bosque justo antes de una tormenta. Sabiamente, se largó de ahí. Se avecinaba una tormenta. Aquella noche, Duquesa vino a dar zarpazos a la puerta de atrás para entrar. Algo que nunca había hecho en todo el tiempo que llevaba con nosotros. Y yo tuve un sueño. En él
Yo estaba jugando al fútbol en el patio con unos amigos y corría hacia donde había caído un mal lanzamiento cerca de la tumba de Rocky. Cuando lo agarraba, la cabeza de Princesa salía del suelo y me agarraba de la mano. Me desperté con una sacudida y enseguida me asustó la silueta de un pastor alemán en el pasillo. Era Duquesa, por supuesto. Estaba sentada en el pasillo lloriqueando y moviendo la cola nerviosamente. Miraba hacia atrás, hacia la parte delantera de la casa. Me acerqué a ella. Le puse la mano en su gran cabeza de perra y le dije: «¿Qué pasa, niña?». Fue entonces cuando oí el inconfundible sonido de unas garras sobre el cristal. Yo estaba dando zarpazos en la puerta del patio. Aterrorizada, agarré a Duquesa por el collar y la arrastré conmigo hasta la habitación de mis padres, cerrando la puerta tras de mí. Tenía 14 años. Estaba aterrorizada, pero incluso con ese terror, retirarme a la habitación de mis padres no era solo por la seguridad de mamá y papá. Allí era donde estaban las armas. Los desperté y les conté lo que había ocurrido. «¡Dios mío!», dijo mi madre. Papá se levantó, cerró la puerta de la recámara y dijo: «Enciérrense todos en el baño». Oí cómo se abría la puerta del patio. Si alguno de ustedes tenía alguna duda sobre lo que acababa de entrar en la casa, seguro que Duquesa no. Lo único que había tenido en este mundo era su propia cachorra. Un profundo gruñido vibró en el suelo bajo nuestros pies descalzos, y la vejiga de Duquesa se soltó como si nada. La mía no estaba lejos de hacer lo mismo. Lo que siguió fue un ejercicio de terror puro que duró 6 horas, interrumpido por ataques de gruñidos a la puerta del dormitorio, caídas por el resto de la casa cuando Princesa encontró más cosas que romper, oraciones susurradas de mi madre y letanías de maldiciones de mi padre cuando se frustró otro de sus intentos de salir del dormitorio. Nos quedamos sin teléfono. El de la mesilla de noche de mis padres estaba muerto. Más tarde, descubriríamos que la línea telefónica había sido arrancada de la caja principal. Mi madre sugirió que intentáramos llegar hasta el auto. Más allá de todo lo demás, fue la respuesta de mi padre a esa idea, lo que realmente me asustó. De nosotros 3, se suponía que él era el pensador racional, pero lo que obtuvimos en lugar de eso fue: «Cariño, creo que eso es lo que quiere que hagamos». Mientras el mundo a través de las ventanas se volvía de negro a gris, un silencio se apoderó de la casa. Mamá y yo mirábamos a través de las ventanas, inclinando la cabeza para intentar ver la puerta del patio, pero por mucho que lo intentábamos, lo más que conseguíamos era ver la mayor parte del patio, más que suficiente escondite para que un perro se escabullera dentro o fuera, incluso uno grande como Princesa. Tras 1 hora de silencio, mi padre abrió la puerta de la recámara. Recuerdo que pensé en lo inútil que era cualquier intento de sigilio. Los sentidos de los perros son por mucho más agudos que los nuestros, que bien podría haber disparado una salva de 21 cañonazos. Papá se detuvo en el pasillo y me empujó de vuelta al dormitorio. «No salgas hasta que yo te lo diga, ¿ok?». Con cuidado, atravesó la casa hasta la puerta del patio. Le oímos cerrarla antes de que nos gritara que nos quedáramos en el dormitorio, hasta que nos dijera que saliéramos. A través de la puerta pude oírle moverse y lo que parecía ser él dejando cosas en una bolsa de basura. Al cabo de unos 30 minutos nos dio el visto bueno. Lo que nos recibió fue un desastre. Cojines y almohadas arrancados, muebles destrozados, papeles y libros triturados por todo el suelo. Pero lo más terrible eran las manchas de sangre que había por todas partes. Mi madre se preguntó en voz alta qué había metido en casa. Mi padre no contestó. Se dio la vuelta y salió por detrás para enterrar a Rocky una segunda vez. Limpiamos lo mejor que pudimos mientras papá se dirigía a casa de nuestro vecino para hacer las llamadas pertinentes. Después de todos estos años, todavía me pregunto qué parte del seguro de hogar cubre el ataque de un perro fantasma demoníaco no muerto. Sin decirlo, todos nos preguntábamos qué nos depararía la noche. Resultó que no se repitió, pero Duquesa no volvió a salir de la casa. El tiempo pasaba. De vez en cuando encontrábamos un nuevo regalo en el arbusto de conejos.
solo un recordatorio amistoso. Otra muestra del amor permanente de Princesa. Cuando yo llevaba 2 años en la universidad, mi padre me llamó para decirme que nuestro vecino había fallecido. «Ataque al corazón mientras dormía», dice el forense, dijo mi padre, pero lo que ambos pensábamos era ni una marca. Hay muchas noches en las que me pregunto qué fue lo último que pasó ante los ojos de aquel viejo solterón. Te puedo garantizar que me devolvió la mirada. He visto de primera mano cómo se alimenta. No mucho después, mis padres pusieron la casa en venta. Yo actué como intermediaria en este trato. Una semana después de que los nuevos dueños se mudaran, recibí una llamada del hombre de la casa. Quería saber si nosotros habíamos dejado alguna mascota al mudarnos. Temiendo la respuesta, le pregunté por qué. Oh, los niños y yo seguimos viendo un pastor blanco en el bosque. Es muy lindo. Oh, es muy lindo. Es una linda princesa. Acaban de escuchar Princesa, un archivo compartido por Skintaker. Es interesante cómo habla sobre la naturaleza de la maldad, y más interesante aún porque parece ser un tipo de criatura que no puede morir, una terrible perversión del mejor amigo del hombre que muchos conocemos. No olviden dar like si les gusta este relato, y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación, les deseamos unas muy buenas noches.